Hola, continuando con los contenidos de fisiología nerviosa, y una vez que ya hemos visto todas las propiedades del potencial de acción y de la propagación del mismo, nos quedaría abordar todo lo referente a la sinapsis química. Esta sinapsis química, como sabemos, es el proceso de comunicación que establecen dos células, en este caso una célula nerviosa y una segunda célula. Esta segunda célula puede ser otra neurona, puede ser tejido muscular, ese tejido muscular puede ser tejido muscular voluntario, estriado esquelético, estriado cardíaco, es decir, fibras cardíacas, o puede ser tejido muscular liso o involuntario, y la célula también puede ser una glándula. Bueno, aquí vamos a representar el botón sináptico que se localiza en la neurona presináptica. Este espacio que hay entre la neurona presináptica y la célula postsináptica se llama hendidura sináptica y esta es la célula postsináptica. No decimos que sea neurona postsináptica porque no necesariamente la célula que recibe el neurotransmisor tiene por qué ser una neurona, ya hemos dicho que puede ser tejido muscular de los tres tipos o una glándula. Bien, cuando un potencial de acción se propaga a lo largo de todo el axón y llega al botón sináptico de la neurona presináptica, va a provocar la apertura de canales de calcio. Ya sabemos que el calcio tiene una fuerza electromotriz que lo impulsa a moverse hacia el interior de la célula. Ese calcio va a estimular el proceso de exocitosis, es decir, la liberación por parte de las vesículas que contiene el neurotransmisor, de ese neurotransmisor hacia la hendidura sináptica para que se pueda fijar a un receptor en la célula postsináptica. En el interior del botón sináptico hay vesículas que contienen en su interior neurotransmisores. Esas vesículas tienen una proteína llamada V-SNARE y esa proteína V-SNARE interacciona con otra proteína llamada T-SNARE. De manera que la interacción de V-SNARE y T-SNARE termina favoreciendo que esta vesícula se adhiera o se fije o se fusione con la membrana celular y provoque la liberación del neurotransmisor. Pero ese proceso está siendo inhibido por otra proteína llamada complexina. Aquí es donde entra a funcionar el calcio para inhibir la acción que provocaba esa complexina. En las vesículas también tenemos una proteína llamada sinaptotagmina.
Pues bien, cuando el calcio entra al interior de la membrana celular por la apertura de canales de calcio que estaban provocados a su vez por la propagación de todo el potencial de acción que llega al botón sináptico, ese calcio se va a fijar a la proteína sinaptotagmina y esta proteína sinaptotagmina va a interaccionar con la complexina de tal manera que finalmente esta vesícula va a poder fusionarse con la membrana celular. Vamos a representar aquí la vesícula ya fusionada y a los neurotransmisores que contenía esa vesícula ya siendo liberados a la hendidura sináptica. De tal manera que por el proceso de exocitosis, una vez que se provoca la apertura de iones de calcio, ese calcio se fija a la sinaptotagmina, que a su vez inhibe la acción de la complexina. Las proteínas V-SNARE y T-SNARE van a provocar la fusión de esta vesícula con sus neurotransmisores sobre la membrana del botón sináptico. Esa fusión va a provocar la liberación por exocitosis de estos neurotransmisores hacia la hendidura sináptica. En la célula postsináptica nos vamos a encontrar con una serie de receptores a este tipo de receptor se llama receptor ionotrópico. Un receptor ionotrópico es un canal iónico activado por ligando, de tal manera que cuando el neurotransmisor se fija a ese receptor ionotrópico, va a provocar la apertura de ese receptor, que es un canal, y la entrada de diferentes iones. Si la fijación del neurotransmisor con el receptor ionotrópico provoca la apertura de canales de sodio, es decir, si el neurotransmisor liberado que se fija al receptor provoca que sea sodio lo que entre al interior de la célula postsináptica, la respuesta por parte de la célula postsináptica va a ser un potencial postsináptico excitatorio. Es decir, este neurotransmisor va a excitar a la célula postsináptica. Por contra, si la fijación del neurotransmisor al receptor ionotrópico termina provocando la entrada de iones cloro o la salida de iones potasio, en cualquiera de estos dos casos, la respuesta de la célula postsináptica va a ser un potencial postsináptico inhibitorio. Es decir, la célula postsináptica se va a inhibir, se va a deprimir o su potencial de membrana se va a hacer más negativo, con lo cual se va a alejar aún más del valor de umbral y va a ser más difícil excitarla. Además de receptores ionotrópicos, en la membrana de la célula postsináptica nos vamos a encontrar con otro tipo de receptor llamado receptor metabotrópico. Ese receptor metabotrópico es un receptor acoplado a una proteína G. La proteína G es una proteína trimérica que tiene 3 subunidades, unidad alfa, beta y lambda. Bueno, pues en el momento en el que el neurotransmisor liberado se fija a un receptor metabotrópico,
esa proteína G se va a desligar de su receptor metabotrópico y se va a desplazar hasta conectar con otra proteína denominada adenilato ciclasa. La fijación de esa proteína G a esa adenilato ciclasa va a provocar que el ATP se convierta en AMP cíclico y ese segundo mensajero, el AMP cíclico, va a producir una serie de cambios. Uno de los cambios va a ser la síntesis enzimática, es decir, la creación de nuevas enzimas. Otra acción de este segundo mensajero va a ser la activación enzimática. La síntesis enzimática y la activación enzimática corresponden a los cambios metabólicos. Y en última instancia, este segundo mensajero también va a provocar la apertura o cierre de diferentes canales. Apertura o cierre de diferentes canales. Si el canal que abre este segundo mensajero es un canal de sodio, la respuesta de la célula posináptica va a ser un potencial posináptico excitatorio. Si por contra el canal que abre el segundo mensajero es un canal de potasio o de cloro, la respuesta de la célula posináptica va a ser un potencial posináptico inhibitorio. Pero también puede provocar el cierre de un canal. De tal manera que si el canal que se cierra es un canal de sodio, representamos que el canal está cerrado, la respuesta va a ser un potencial posináptico inhibitorio. Si por contra el canal que queda cerrado es un canal de cloro o de potasio, la respuesta en ese caso va a ser un potencial posináptico excitatorio. De tal manera que podemos tener receptores ionotrópicos, que son receptores o canales iónicos activados por ligando, de manera que cuando se abren provocan la entrada o salida de diferentes iones, y eso va a provocar una respuesta excitatoria o inhibitoria en la célula posináptica. Pero también disponemos de receptores metabotrópicos, que son receptores acoplados a proteína G. De tal manera que cuando el neurotransmisor liberado en el proceso de exocitosis por la fusión de la vesícula sobre la membrana del botón sináptico, va a provocar que esa proteína G se desligue de ese receptor metabotrópico y se fije a la adenilato ciclasa. Una vez que se fija la proteína G a adenilato ciclasa, va a provocar la creación de un segundo mensajero, AMP cíclico, y ese AMP cíclico puede provocar tres respuestas: la síntesis enzimática, la activación enzimática, estaríamos hablando de cambio enzimático en cualquiera de los dos casos, o de la apertura o cierre de diferentes canales. Si se abre un canal de sodio, de cloro o de potasio, ya sabemos la respuesta, va a ser la misma que la he explicado anteriormente en el caso de receptores ionotrópicos, pero si la respuesta es un cierre de canales, si se cierra el canal de sodio, se provoca un potencial posináptico inhibitorio,
y si el canal cerrado es de cloro o de potasio, se provoca un potencial postsináptico excitatorio. Lo último que quedaría por explicar sería qué sucede con este neurotransmisor una vez que se fija al canal, porque no puede estar permanentemente ese neurotransmisor fijado al receptor. Hay tres posibles soluciones. La primera es que ese neurotransmisor liberado sea recaptado. Ese proceso de recaptación consiste en que el neurotransmisor vuelve a introducirse al interior del botón sináptico de la neurona presináptica. Una segunda manera de terminar con ese neurotransmisor es a través de algunas enzimas y esas enzimas van a provocar la destrucción de esos neurotransmisores. Por ejemplo, si estuviésemos hablando que esta célula postsináptica es una fibra de tejido muscular estriado esquelético voluntario y el neurotransmisor liberado fuese acetilcolina, esta enzima sería acetilcolinesterasa que va a degradar esa acetilcolina para que deje de provocar el efecto en la célula postsináptica. Y el último mecanismo por el que podemos eliminar el neurotransmisor es un mecanismo denominado difusión. De tal manera que los vasos sanguíneos colindantes pueden captar ese neurotransmisor. Habíamos dicho que en este segundo caso se llama eliminación del neurotransmisor por parte de una enzima situada en la membrana de la célula postsináptica, y el tercer caso de eliminación, el tercer caso lleva el nombre de difusión hacia un vaso sanguíneo.